El aire acondicionado de la oficina del registro civil zumbaba como un insecto atrapado. Ese tipo de zumbido constante que se mete en los oídos y no se va, que te hace sentir como si estuvieras bajo el agua. Diego Herrera estaba sentado frente a un escritorio gris de metal, con formularios que tenía que llenar para renovar su pasaporte. 32 años. Primera vez que intentaba salir del país. Un viaje de trabajo a Monterrey que requería vuelo, identificación oficial, papeles en regla. Cosas normales. Trámites aburridos. Nada que presagiara que su vida entera estaba a punto de desmoronarse. La funcionaria era una mujer de unos 50 años, cabello corto teñido de caoba, lentes colgando de una cadena dorada sobre su blusa floreada. Tecleaba en su computadora con esas uñas largas y decoradas que hacían clic 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 contra el teclado. Necesitamos la firma de ambos padres, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Su voz era monótona, profesional, del tipo que ha repetido la misma frase 1000 veces. O acta de defunción si alguno falleció. Diego sacó su acta de nacimiento. La tenía doblada en la cartera desde siempre. Papel amarillento, desgastado en las esquinas, con el sello oficial medio borrado por los años. Y mi padre está muerto, dijo, y las palabras salieron automáticas, sin emoción, porque las había repetido tantas veces en su vida que ya no significaban nada. Solo eran un dato. Como decir que nació en septiembre o que medía 1,78. Un hecho. Una verdad establecida. La funcionaria asintió. Tomó el acta. La leyó. Nombre del padre, Rafael Herrera Soto, dijo en voz alta, más para sí misma que para Diego. Tecleó el nombre en su computadora. Clic, clic, clic. Diego esperaba que le pidiera el acta de defunción, que le dijera que necesitaba traerla, que volviera otro día. Lo que fuera. Pero no pasó nada de eso. La mujer frunció el ceño. Entrecerró los ojos detrás de los lentes. Tecleó de nuevo. Verificó algo. Volvió a teclear. Aquí figura como vivo, dijo finalmente, con ese tono de quien acaba de encontrar un error en el sistema pero todavía no sabe de qué tipo. Diego sintió algo extraño en el estómago. Una punzada. Como cuando sabes que algo está mal pero tu cerebro todavía no procesa que. Debe ser un error, respondió, su voz sonando más aguda de lo normal. Y mi padre murió hace 20 años. Cuando yo tenía 12. La funcionaria lo miró por primera vez. De verdad lo miró. Con esa expresión que usan los burócratas cuando encuentran algo que no cuadra y tienen que decidir si es problema suyo o del usuario. No hay registro de defunción, dijo lentamente. Y según el sistema del INE, su padre renovó su credencial de elector hace 3 años. Giró la pantalla hacia Diego. Y ahí estaba. En letras negras sobre fondo blanco. Nombre completo, Rafael Herrera Soto. Fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1962. Corp completa. Dirección, calle Morelos 234, Colonia Centro, Querétaro, Querétaro. Estado civil, soltero. Registro electoral, activo. El mundo se detuvo. O tal vez siguió moviéndose y Diego fue quien se detuvo. El zumbido del aire acondicionado se volvió ensordecedor. Las luces fluorescentes del techo parecían demasiado brillantes, lastimando sus ojos. Podía escuchar su propia respiración, corta, entrecortada, como si acabara de correr una maratón. Tiene que ser un error, repitió, pero su voz sonaba hueca ahora, sin convicción. Puede ser, dijo la funcionaria, recuperando su tono profesional. Sucede. Gente con el mismo nombre. O errores en el sistema. Pero no sonaba convencida. ¿Quiere que imprima los datos? Para que pueda verificar. Diego asintió sin pensar. La impresora escupió una hoja. Datos fríos. Administrativos. Una vida reducida a líneas de texto. Pero ahí, en la parte de observaciones, había algo más. Última actualización de domicilio, 12 de enero de 2022. Hacía 2 años. Su padre. Muerto hace 20 años.
Había actualizado su dirección hace 2 años. Salió de la oficina sin recordar cómo. Un pie delante del otro. Piloto automático. Afuera, el sol de Puebla golpeaba fuerte. Era julio, mediodía, ese calor seco que te roba el aire. Las calles coloniales con sus edificios de cantera parecían ondular bajo el calor. Gente caminaba normal. Vendedores ofrecían fruta picada con chile. Un niño vendía chicles en el semáforo. Vida normal. Mundo normal. Menos para Diego, cuya realidad acababa de agrietarse como un vidrio roto. Se sentó en una banca del Zócalo. Sacó su celular. Lo miró durante un tiempo que no supo medir. 5 minutos. 10. Una eternidad. Luego marcó. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara. Diego, ¿qué pasó con tu trámite? La voz de su madre. Beatriz Herrera. 52 años. Profesora de primaria. Mujer fuerte, de esas que cargan el mundo sobre los hombros sin quejarse. Mujer que lo había criado sola, sin ayuda, después de que su padre murió. O eso le había dicho. Durante 20 años. ¿Dónde está? La pregunta salió de la garganta de Diego como un cuchillo. Directa. Sin preámbulos. Sin cortesía. El silencio del otro lado fue como un grito. Beatriz no respondió de inmediato. Y ese silencio, esos segundos que se estiraron como chicle, dijeron más que cualquier palabra. Porque si realmente hubiera sido un error del sistema, ella habría preguntado de qué hablaba. Se habría confundido. Habría exigido explicaciones. Pero no lo hizo. Solo hubo silencio. Silencio de quien fue descubierta. Silencio de quien tiene que decidir, en fracciones de segundo, si sigue mintiendo o si finalmente dice la verdad. Diego. Empezó, su voz temblando apenas. ¿Dónde está?, gritó Diego, y la gente en el Zócalo volteó a verlo. Pero le valió. Le valió todo en ese momento. 20 años de mentiras explotando en su pecho como una granada. No estaba listo para ser padre, dijo Beatriz finalmente, su voz quebrándose. Se fue. Y yo. Yo te protegí. Protegió. Esa palabra resonó en la cabeza de Diego como una bofetada. Protegió su control. Protegió su versión. Protegió su mentira. Y me dijiste que estaba muerto, dijo Diego, su voz ahora baja, peligrosa. Y me dejaste llorar a un padre que estaba vivo. Me dejaste crecer con un muerto imaginario. Me robaste 20 años. Lo hice por ti, la voz de Beatriz subió una octava, defensiva. Para que no sufrieras. Para que no te abandonara una y otra vez. ¿Para qué? Para que fuera solo tuyo, interrumpió Diego. Para que no tuviera opción. Para que no pudiera buscarlo. Para que no pudiera elegir. Colgó. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el celular. Diego no volvió a casa esa noche. Ni la siguiente. Rentó un cuarto en un hotel barato cerca del Zócalo. La habitación olía a humedad y a limpiador de pino. Había una cama dura, un televisor viejo, cortinas naranjas desteñidas. Se quedó ahí tirado, mirando el techo, procesando. Intentando entender. ¿Cómo es posible mentir durante 20 años? ¿Cómo es posible mirar a tu hijo a los ojos cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día del Padre, y mantener esa mentira? ¿Cómo duermes por la noche sabiendo que enterraste vivo a alguien en la mente de tu hijo? Porque eso fue lo que su madre hizo. Lo enterró. Sin ataúd. Sin funeral. Sin tumba. Solo con palabras. Tu padre murió, le dijo cuando Diego tenía 12 años. No preguntes más. Y Diego obedeció. Porque eso hacen los niños. Confían. Obedecen. Creen. No hubo funeral. Eso debió ser la primera señal. Pero Diego era niño. ¿Qué sabía de protocolos? Su madre le dijo que su padre había muerto en un accidente de coche en Veracruz, donde trabajaba.
Que no pudieron recuperar el cuerpo. Que era mejor recordarlo como estaba. Y Diego, 12 años, confundido, asustado, solo asintió. Lloró en su cuarto. Lloró por un padre que apenas recordaba, porque Rafael se había ido de casa cuando Diego tenía 6. Lloró por los recuerdos borrosos de un hombre que lo llevaba al parque, que le enseñaba a andar en bici, que olía a tabaco y a café. Y luego, como le enseñó su madre, dejó de llorar. Dejó de preguntar. Porque cada vez que mencionaba a su padre, Beatriz cambiaba de tema. Se ponía tensa. Le decía, no revivas el dolor. Y Diego aprendió que el duelo era obedecer. Que amar a su madre era no hablar del padre muerto. Que ser buen hijo era cargar ese silencio sin protestar. Creció así. Con una ausencia que nunca pudo cerrar. Con preguntas que nunca pudo hacer. Con un vacío con forma de padre que intentó llenar con lo que podía, deportes, amigos, trabajo. Se hizo hombre solo, guiado por su madre, quien controló todo. Sus horarios. Sus decisiones. Sus estudios. Ahora solo nos tenemos el uno al otro, decía Beatriz, y esa frase era la justificación para todo. Para revisarle el celular. Para elegir su carrera. Para desaprobar cada novia. Tu padre nos abandonó, repetía. No vamos a abandonarnos nosotros. Y Diego, buen hijo, obediente, asintió durante años. Hasta ese día en la oficina del registro civil. Hasta que una funcionaria con uñas decoradas giró una pantalla y le mostró que su padre no estaba muerto. Que estaba en Querétaro. Vivo. Activo. Real. Durante 3 días, Diego no salió del hotel. Pidió comida a domicilio. Tacos de carnitas que no tenían sabor. Tortas ahogadas que no podía tragar. Cerveza que tomaba no por gusto sino por necesidad de sentir algo que no fuera ese vacío helado en el pecho. Su madre llamó 50 veces. Dejó mensajes. Y Diego, por favor. Déjame explicar. Ven a casa. Hablemos como adultos. Pero Diego no contestó. Porque no había nada que explicar. O tal vez había demasiado. Y no sabía si quería escucharlo. No sabía si podía. En la noche del tercer día, borracho a medias, Diego buscó en Google. Rafael Herrera Soto, Querétaro. No esperaba encontrar nada. Pero el Internet es como una memoria colectiva. No olvida. No perdona. Encontró una foto en Facebook. Perfil público. Un hombre de 60 años, cabello gris, barba canosa, sonrisa tímida. Estaba en un parque, con un perro. La foto había sido subida hace 2 meses. El comentario decía, sábado tranquilo con Canelo. Diego miró esa foto durante horas. Buscando señales. Parecidos. Diferencias. El hombre tenía su nariz. Su mentón. Esa forma de los ojos, ligeramente caídos en las esquinas. Era como verse en un espejo distorsionado por el tiempo. Este era su padre. Vivo. En Querétaro. Con un perro llamado Canelo. Viviendo una vida que no incluía a Diego. Porque alguien le había dicho que su hijo estaba muerto. O que no existía. O que no importaba. Al cuarto día, Diego compró un boleto de autobús. Puebla-Querétaro. 4 horas. Salió a las 6 de la mañana. El camión olía a limpiador y a tortas de jamón. Iba medio lleno. Gente durmiendo contra las ventanas. Un niño viendo videos en un celular sin audífonos. Una señora tejiendo. Vida normal. Mientras Diego iba camino a encontrarse con un fantasma. Querétaro lo recibió con un cielo azul despejado. La ciudad era diferente a Puebla. Más moderna en algunas partes. Más colonial en otras. Diego tomó un taxi. Le dio la dirección, calle Morelos 234, Colonia Centro. El taxista, un señor mayor con bigote poblado, habló todo el camino. Sobre el tráfico. Sobre el fútbol. Sobre el calor.
Diego no escuchó nada. Solo veía pasar las calles por la ventana. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. La calle Morelos era tranquila. Casas viejas pintadas de colores pasteles. Algunas con macetas en las ventanas. Un señor barriendo la banqueta. Dos niñas saltando la cuerda. El 234 era una casa azul cielo, de 2 pisos, con una puerta de madera verde. Había un timbre. Diego lo miró durante 5 minutos antes de atreverse a presionarlo. El sonido resonó adentro. Pasos. Alguien caminaba hacia la puerta. Diego sintió pánico. Ganas de correr. De desaparecer. De no saber. Pero ya era tarde. La puerta se abrió. Y ahí estaba. Rafael Herrera. En carne y hueso. No era la foto de Facebook. Era real. Tridimensional. Con arrugas alrededor de los ojos y mechones grises en el cabello. Llevaba una camiseta blanca vieja y pantalones de mezclilla. Iba descalzo. Olía a café. Se quedaron mirando. Ninguno habló. ¿Por qué qué dices en un momento así? ¿Cómo saludas a un muerto? ¿Cómo abrazas a un fantasma? Rafael fue quien rompió el silencio. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Diego, dijo. No fue una pregunta. Fue reconocimiento. Como si hubiera estado esperando este momento durante 20 años. Diego asintió. No podía hablar. El nudo en su garganta era del tamaño de un puño. Pasa, dijo Rafael, haciéndose a un lado. La casa por dentro era simple. Sala pequeña con un sofá café gastado. Una mesita con revistas viejas. Fotos en las paredes. Rafael en diferentes etapas de su vida. Pero ninguna de Diego. Ni una sola. Como si su hijo nunca hubiera existido. Se sentaron en el sofá. El perro de la foto de Facebook, Canelo, se acercó a olerlo. Diego lo acarició automáticamente, necesitando hacer algo con las manos. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Rafael. Diego le contó. La oficina. La funcionaria. La pantalla girada. La impresión de datos. La llamada a su madre. Rafael escuchó sin interrumpir. Cuando Diego terminó, el hombre mayor se llevó las manos a la cara. Ella te dijo que estaba muerto, dijo. No fue una pregunta. Fue confirmación de algo que ya sabía. Sí. ¿Y tú le creíste? Tenía 12 años. ¿Por qué no le iba a creer? Rafael se levantó. Caminó hacia una repisa. Sacó una caja de cartón vieja. La puso sobre la mesita. Nunca me dejaron buscarte, dijo, abriendo la caja. Adentro había cartas. Decenas de cartas. Todas en sobres cerrados. Todas con la misma dirección. La casa donde Diego había crecido en Puebla. Escribí cada año, explicó Rafael. En tu cumpleaños. En Navidad. Cuando pasaba algo importante. Escribía y las mandaba. Sacó una. Se la dio a Diego. El sobre tenía matasello de hace 15 años. Estaba marcado con un sello rojo, devuelto. Destinatario desconocido. Diego abrió la carta con manos temblorosas. Querido Diego, decía con letra irregular, hoy cumples 17. No sé si sigues viviendo en esa dirección. No sé si estas cartas llegan a ti. Tu madre me dijo que no las abras. Que las quema. Que le dijiste que no querías saber nada de mí. Pero sigo intentando. Porque eres mi hijo. Y aunque ella me dijo que ya no existo para ti, tú sigues existiendo para mí. Cada día. Cada hora. Te quiero. Papá. Diego leyó carta tras carta. 15 años de cumpleaños. Navidades. Primeras comuniones que Rafael imaginaba. Graduaciones que nunca presenció. Todas devueltas. Todas marcadas como no entregadas. Ella las rechazaba, dijo Rafael con voz quebrada.
Las regresaba al correo. O las quemaba. Un vecino que la conocía me lo dijo años después. Me dijo que tu madre había dicho que yo no merecía estar en tu vida. Que me habías borrado. Que para ti yo no existía. Se sentó de nuevo, con los hombros caídos. ¿Y yo? Yo le creí. Pensé que me odiabas. Que te había abandonado tan mal que no querías ni mis cartas. Así que dejé de escribir. Dejé de intentar. Me mudé aquí. Empecé de nuevo. Intenté olvidar. Pero no se puede olvidar a un hijo. Aunque él te haya olvidado a ti. Diego sintió algo quebrarse dentro de él. No era solo rabia. Era traición. Profunda. Antigua. Total. Su madre no solo le había mentido sobre la muerte de su padre. Había interceptado las cartas. Había rechazado el contacto. Había construido una muralla entre padre e hijo y luego les había dicho a ambos que el otro no los quería. Y me dijeron que no existías para mí, repitió Rafael, los ojos brillando con lágrimas que no dejaba caer. Y me dijeron que tú me habías borrado. Y yo me lo creí. Porque soy un cobarde. Porque debía haber peleado más. Debía haber ido a buscarte. Debía haber. Pero no lo hice. Y eso es culpa mía. No de ella. Mía. Diego cerró los ojos. Dos extraños unidos por una mentira. Ese era el legado de Beatriz Herrera. No una familia. Sino ruinas de lo que pudo ser. Pasaron horas hablando. Rafael le contó su versión. Que se había ido cuando Diego tenía 6 porque Beatriz era intensa. Controladora. Asfixiante. Que cada decisión tenía que pasar por ella. Que él no podía respirar. Que intentó compartir la custodia pero ella se negó. Que contrató abogados pero Beatriz los convenció de que él era inestable. Que eventualmente, cansado, derrotado, se había ido. Pero nunca dejé de pensar en ti, dijo. Nunca dejé de quererte. Solo. Dejé de pelear. Y eso me hace tan culpable como ella. Diego le contó su versión. El funeral que nunca existió. El duelo impuesto. El silencio como regla. La casa donde mencionar a su padre era traicionar a su madre. Los años de terapia en la universidad cuando entendió que algo no estaba bien pero no sabía qué. La sensación constante de que le faltaba algo pero no podía nombrar qué era. Cuando oscureció, Rafael preparó café de olla. Lo sirvió en tazas de barro. Se sentaron en el patio trasero, bajo un cielo lleno de estrellas. Canelo dormía a sus pies. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rafael. Diego miró su taza. El café era fuerte, dulce, con ese toque de canela que le recordaba a su infancia. A los domingos en casa de su abuela, antes de que ella muriera. Cuando las cosas eran simples. No lo sé, respondió honestamente. Aparte de mí quiere confrontarla. Gritarle. Decirle todo lo que me robó. Y otra parte. Se detuvo. Otra parte quiere desaparecer. Empezar de nuevo. Sin ella. Sin ti. Solo yo. Rafael asintió. Lo entiendo. No soy quien para decirte qué hacer. Pero si decides darme una oportunidad. No para recuperar 20 años. Esos están perdidos. Sino para conocernos ahora, como somos, sin mentiras. Me gustaría. Diego lo pensó. Yo también, dijo finalmente. Volvió a Puebla una semana después. 7 días en Querétaro. 7 días conociendo a su padre. Jugando con Canelo. Comiendo en fondas del centro. Hablando hasta tarde. Llenando 20 años de vacío con conversaciones que nunca deberían haberse perdido. No era perfecto. No era como en las películas. No hubo abrazos dramáticos ni declaraciones de amor eterno. Pero fue real. Y eso era suficiente. Cuando llegó a Puebla, fue directo a la casa de su madre. La casa donde había crecido. Casa de 2 pisos en una colonia tranquila.
Paredes amarillas. Jardín pequeño. Todo impecable. Como siempre. Porque Beatriz no toleraba el desorden. Ni en su casa ni en su vida. Diego usó su llave. Entró. Su madre estaba en la cocina, preparando mole. El olor llenaba la casa. Ese olor que normalmente lo hacía sentir en casa. Pero ahora solo le recordaba todas las cenas donde comió rodeado de mentiras. Y Diego, dijo Beatriz al verlo. Se limpió las manos en el delantal. Intentó abrazarlo. Él se apartó. Lo encontré, dijo Diego. Simple. Directo. Beatriz se quedó inmóvil. El color se fue de su cara. Diego, yo puedo explicar. No quiero explicaciones, interrumpió él. Quiero que lo admitas. Frente a mí. Sin excusas. Sin justificaciones. Quiero que digas en voz alta lo que hiciste. Beatriz se sentó en una silla. De repente parecía mucho más vieja. Más pequeña. Lo hice para protegerte, empezó. ¿Para qué no? Di la verdad, exigió Diego. Su madre lo miró. Y en sus ojos, Diego vio algo que nunca había visto. Miedo. Miedo de perderlo. Miedo de que la verdad finalmente la alcanzara. Le dije que estabas muerto, confesó Beatriz, su voz apenas un susurro. Cuando se fue, cuando tú tenías 6, le dije que te había perdido. Que habías tenido un accidente. Que ya no existías. Diego sintió como si le hubieran golpeado el estómago. ¿Le dijiste que yo estaba muerto? Sí. ¿Por qué? Beatriz se llevó las manos al rostro. Porque tenía miedo. Miedo de que te quitara. De que te convencie de irte con él. De quedarse solo. Tu padre. Él era carismático. Divertido. Tú lo adorabas. Y yo era la estricta. La que te hacía hacer tarea. La que te castigaba. Sabía que si tenías que elegir, no me elegirías a mí. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Así que lo borré. Le dije que habías muerto. Y cuando tú preguntabas, te dije que él había muerto. Era más fácil así. Más limpio. Sin visitas. Sin llamadas. Sin confusión. Solo nosotros dos. Solo tú controlándome, corrigió Diego, su voz cortante como vidrio. Solo tú decidiendo por mí. Mi vida. Mis relaciones. Todo. Porque sin mi padre, yo era solo tuyo. Tu proyecto. Tu propiedad. Lo hice por amor, gritó Beatriz, poniéndose de pie. Para protegerte. Para que no sufrieras cada vez que él te decepcionara. Porque tu padre es. Y mi padre me escribió durante 15 años, interrumpió Diego. Cartas que tú rechazaste. ¿Qué devolviste? ¿Qué quemaste? Cartas donde me decía que me amaba. Que pensaba en mí. Pero yo nunca las vi. Porque tú decidiste por mí. Decidiste que era mejor creer que estaba muerto que tener un padre imperfecto. Y esa decisión no era tuya. Nunca fue tuya. Sacó las cartas de su mochila. Las aventó sobre la mesa de la cocina. Decenas de sobres. Estas son solo las que él guardó. Las que fueron devueltas. ¿Cuántas más quemaste? ¿Cuántas más destruiste? Beatriz miró las cartas como si fueran serpientes. Diego, entiende. Tu padre nos abandonó. Se fue. Nos dejó solos. Yo tuve que trabajar doble. Tuve que criarte sola. Tuve que. Tuviste que mentir, completó Diego. Porque era más fácil. Porque así mantenías el control. Porque un hijo sin padre depende más de su madre. ¿Y tú? Tú necesitabas que yo dependiera de ti. Completamente. Sin opciones. Sin red de seguridad. Solo tú. Se acercó a ella. La miró a los ojos. Y me quitaste un padre para quedarte con un hijo. Y eso no es amor, mamá. Eso es posesión.
Beatriz se quebró. Lloró como Diego nunca la había visto llorar. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas sin control. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Pero tenía tanto miedo de perderte. Eres todo lo que tengo. Todo lo que soy. Sin ti. Sin mí eres tú misma, dijo Diego suavemente. Una persona completa. No una madre que necesita un hijo para existir. Ese es el problema, mamá. Que hiciste de mí tu razón de ser. Y eso no es justo. Ni para ti ni para mí. Recogió las cartas. Las guardó. Voy a conocer a mi padre. Voy a recuperar lo que me quitaste. ¿Y tú? Tú tienes que aprender a ser Beatriz. No solo la mamá de Diego. Sino Beatriz. Con tu vida. Tus amigos. Tus intereses. Tu identidad propia. Caminó hacia la puerta. Beatriz lo siguió. ¿Y me vas a perdonar?, preguntó con voz quebrada. Diego se detuvo. No se giró. Algún día, dijo. Pero no hoy. Hoy solo puedo irme. Y respirar. Por primera vez en 20 años, respirar sin tu control. Salió de la casa. Beatriz se quedó en el umbral, viéndolo irse. Dos vidas rotas por una mentira. Porque así funciona la manipulación disfrazada de amor. No rompe de golpe. Erosiona. Lenta. Constante. Hasta que un día te despiertas y no reconoces tu propia vida. No sabes dónde terminan las decisiones de tu madre y dónde empiezan las tuyas. Y tienes que desmantelar todo. Pieza por pieza. Mentira por mentira. Hasta encontrar la verdad. Tu verdad. No la de ella. Diego no volvió a vivir a esa casa. Rentó un departamento pequeño en el centro de Puebla. Un lugar propio. Paredes que podía pintar del color que quisiera. Horarios que nadie más dictaba. Silencio que era paz y no imposición. Empezó terapia. Una psicóloga recomendada por un amigo. Doctora Montserrat Ruiz. Le tomó meses poder hablar sin sentir culpa. Sin sentir que estaba traicionando a su madre al contar la verdad. Porque eso es lo que hace el abuso emocional. Te entrena para proteger a tu abusador. Para justificar. Para minimizar. Pero ella te crió sola, le decían algunos. Hizo lo que pudo. Y Diego aprendió a responder, criar sola no justifica mentir. El sacrificio no da derecho a controlar. El amor no justifica manipulación. Viajaba a Querétaro cada 2 semanas. A veces se quedaba el fin de semana. Otras solo un día. No había presión. No había expectativas. Solo 2 personas conociéndose. Rafael le enseñó a reparar coches. Su padre trabajaba en un taller mecánico. Manos siempre manchadas de grasa. Conocimiento que había acumulado durante años. Nunca fui a la universidad, decía. Pero sé de motores. Y hay belleza en eso. En entender cómo funciona algo. En arreglarlo cuando se rompe. Diego descubrió que tenía el mismo talento. Las mismas manos. La misma paciencia para diagnosticar problemas. Es genético, bromeaba Rafael. Pero no era broma. Era conexión. Esa conexión que Beatriz había intentado borrar pero que sobrevivió 20 años de ausencia. Un sábado, mientras trabajaban juntos en un Volkswagen viejo, Rafael dijo algo que Diego nunca olvidaría. Hay 2 tipos de padres, dijo sin levantar la vista del motor. Los que crían hijos para que sean independientes. Y los que crían hijos para que sean suyos. Limpió una pieza con un trapo. Y tu madre es del segundo tipo. No por maldad. Por miedo. Por necesidad. Por algo en ella que está roto y que intentó llenar contigo. Levantó la vista. Pero tú no eres responsable de curar sus heridas. Eres responsable de sanar las tuyas. Y a veces, sanar significa alejarse. Diego asintió. ¿Crees que algún día pueda perdonarla? Tal vez,
respondió Rafael. Pero el perdón no significa olvidar. No significa volver. Solo significa soltar el veneno. Para que no te mate a ti también. Pasaron los meses. Diego aprendió a vivir sin la constante supervisión de su madre. Sin las llamadas diarias. Sin los mensajes preguntando dónde estaba, con quién, haciendo qué. Era extraño al principio. Como caminar sin muletas después de años de usarlas. Tambaleas. Dudas. ¿Esto es libertad o abandono? Pero poco a poco, encontró su equilibrio. Su ritmo. Su vida. Beatriz intentó contactarlo. Mensajes. Llamadas. Cartas dejadas en su trabajo. Al principio, Diego las ignoraba. Luego, con ayuda de su terapeuta, empezó a responder. Corto. Neutral. Estoy bien. Necesito espacio. No era cruel. Era honesto. Y la honestidad, después de años de mentiras, se sentía como medicina amarga pero necesaria. En diciembre, un año después de la revelación, Diego organizó algo inusual. Invitó a sus dos padres a cenar. En terreno neutral. Un restaurante en Puebla. Rafael vino desde Querétaro. Beatriz llegó temprano, nerviosa, con un vestido nuevo. Se sentaron en una mesa redonda. 3 personas que compartían historia pero no vida. Gracias por venir, dijo Diego. Había ensayado esto con su terapeuta. Los reuní porque necesito decir algo. Y necesito que ambos lo escuchen. Miró a su madre. Mamá, lo que hiciste estuvo mal. Profundamente mal. Y me tomó un año entenderlo completamente. Pero también entiendo que lo hiciste desde tu propio dolor. Desde tu propio miedo. Y aunque eso no lo justifica, lo hace más humano. Beatriz tenía lágrimas en los ojos pero no habló. Diego miró a su padre. Papá, tú tampoco eres inocente. Te rendiste. Dejaste de pelear. Aceptaste una versión que debiste cuestionar. Y eso también me lastimó. Rafael asintió. Y tienes razón. Pero, continuó Diego, he decidido algo. No voy a vivir en el pasado. No voy a gastar mi vida procesando lo que me robaron. En cambio, voy a construir algo nuevo. Con ambos. O sin ambos. Eso depende de ustedes. Se reclinó en su silla. Si quieren ser parte de mi vida, las reglas son, no más mentiras. No más control. No más manipulación. Y tienen que respetarse mutuamente. Porque aunque ustedes terminaron hace años, ambos son mis padres. Y yo no voy a elegir bandos. No voy a ser un arma que usen contra el otro. Beatriz y Rafael se miraron. Era la primera vez que estaban en la misma habitación en 26 años. Acepto, dijo Rafael primero. Beatriz dudó. ¿Y si no puedo?, preguntó con voz pequeña. ¿Y si soy demasiado controladora? ¿Y si tengo miedo de perderte otra vez? Entonces trabajas en eso, respondió Diego con firmeza. En terapia. En ti misma. Porque yo no soy responsable de curarte. Puedo amarte. Puedo visitarte. Pero no puedo ser tu propósito de vida. No es justo. No es sano. Y no lo voy a hacer. Beatriz lloró. Pero esta vez no eran lágrimas manipuladoras. Eran lágrimas de quien ve la verdad y no puede negarse más. Voy a intentarlo, dijo finalmente. No prometo ser perfecta. Pero voy a intentarlo. La cena fue incómoda. Llena de silencios largos. De conversaciones forzadas. De miradas evitadas. No fue el reencuentro de las películas. Fue real. Torpe. Humano. Y eso estuvo bien. Porque las familias rotas no se arreglan en una cena. Se reconstruyen lentamente. Con paciencia. Con límites. Con mucho, mucho trabajo. Cuando terminaron, Diego los despidió a ambos. Abrazó a su padre. Abrazó a su madre.
No era perdón completo. Pero era un inicio. Y a veces, el inicio es suficiente. 2 años después de la revelación, Diego estaba sentado en el taller de su padre en Querétaro. Habían pasado muchas cosas. Su madre había comenzado terapia. No para él, sino para ella. Había empezado a salir más. A hacer amigas. A tener vida propia. Seguía llamándolo, pero ya no todos los días. Ya no con preguntas invasivas. Solo para saludar. Para compartir algo gracioso. Para existir sin necesitar controlarlo. Su padre y él habían desarrollado una relación sólida. No era la relación que habrían tenido si hubieran crecido juntos. Era diferente. Más consciente. Más apreciada. Porque cuando casi pierdes algo para siempre, lo valoras diferente. Diego había conocido a alguien. Carmen. Una diseñadora gráfica que conoció en un café. Le había contado toda su historia en la tercera cita. Esperando que corriera. Pero ella solo había dicho, todos tenemos familias complicadas. Lo importante es quién decide ser a pesar de ellas. Estaban comprometidos ahora. La boda sería en 6 meses. Y por primera vez en su vida, Diego iba a caminar hacia el altar con ambos padres a su lado. Uno a cada lado. Porque aunque su historia era rota, era suya. Y él había decidido que en lugar de borrar a uno u otro, los incluiría a ambos. Con límites. Con cuidado. Pero los incluiría. Nunca pensé que vería este día, le había dicho Rafael cuando Diego le dio la noticia del compromiso. Pensé que había perdido todos estos momentos contigo. Los momentos pasados se perdieron, había respondido Diego. Pero los futuros todavía podemos crearlos. Y así fue. La historia de Diego Herrera no es única. En casas de todo México, de todo el mundo, hay padres ausentes. Madres que mienten. Hijos que crecen con versiones alteradas de la verdad. Y cuando la verdad finalmente sale, como siempre sale, el daño es inmenso. Porque puede sobrevivir la ausencia. Pero la mentira sobre la ausencia es lo que te destruye. Es el gaslighting. El hacer que dudes de tu propia realidad. El criar a un hijo en una narrativa falsa y esperar que nunca descubra la verdad. Pero la verdad siempre encuentra su camino. A veces toma 20 años. A veces una vida. Pero eventualmente, las mentiras se desmoronan. Y lo que queda son 2 opciones, reconstruir sobre escombros o seguir viviendo en ruinas. Diego eligió reconstruir. No fue fácil. Hubo recaídas. Hubo días donde quería rendirse. Días donde el peso de 2 décadas de mentiras se sentía demasiado pesado. Pero siguió adelante. Con terapia. Con honestidad. Con límites claros. Y con la comprensión de que su madre no era un monstruo. Era una persona herida que hirió a otros. Y su padre no era un santo. Era un hombre que se rindió cuando debió pelear. Ambos eran humanos. Imperfectos. Rotos. Y él podía amarlos sin justificar lo que hicieron. Podía honrar el bien que le dieron mientras reconocía el daño que causaron. Porque esa es la complejidad de las familias reales. No son villanos y héroes. Son personas. Todas heridas. Todas intentando sobrevivir. Algunas hiriendo en el proceso. En la noche antes de su boda, Diego sacó las cartas de su padre. Las que había guardado durante 2 años. Las releyó todas. 20 años de amor no entregado. De pensamientos compartidos con el vacío. De un padre escribiendo a un hijo que creía lo odiaba. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No porque todo estuviera arreglado. Sino porque había elegido construir algo nuevo de los pedazos rotos. Había desenterrado una mentira. Y al hacerlo, se había desenterrado a sí mismo. Porque eso era lo que la mentira de su madre había hecho. No solo lo había separado de su padre. Lo había enterrado. En expectativas. En control. En una versión de sí mismo que no era real.
Y él había pasado 20 años viviendo como zombi. Medio vivo. Medio muerto. Obedeciendo sin cuestionar. Creyendo sin verificar. Amando de la manera que le dijeron que amara. Pero ahora respiraba diferente. Sin miedo. Sin culpa. Porque había hecho algo revolucionario. Se había dado permiso de cuestionar. De dudar. De buscar su propia verdad. Y en ese proceso, había encontrado no solo a su padre. Se había encontrado a sí mismo. Al Diego que existía debajo de las capas de programación materna. Al hombre que era sin la constante necesidad de aprobación. Al hijo que podía amar a sus padres sin necesitar que fueran perfectos. Y esa libertad, esa simple pero profunda libertad de ser quien realmente era, valía más que 20 años de estabilidad falsa. La mañana de la boda, Diego se miró al espejo. 34 años. Traje nuevo. Corbata que su padre le había ayudado a elegir. Zapatos que su madre le había regalado. 2 regalos. 2 padres. 2 partes de él que finalmente podían coexistir. Tocaron la puerta. Eran Rafael y Beatriz. Juntos. No como pareja. Eso había terminado hace décadas. Pero como adultos civilizados unidos por su amor a su hijo. ¿El listo?, preguntó Rafael. Diego asintió. Nervioso, preguntó Beatriz. Un poco, admitió Diego. Se rió. Pero es un nervio bueno. De emoción. No de miedo. Y eso era todo. Después de años de vivir con miedo disfrazado de protección, finalmente sentía emoción real. La emoción de empezar algo nuevo. Algo suyo. Algo que nadie más había dictado. Caminó hacia el altar flanqueado por sus padres. La gente murmuraba. No era tradicional. Pero Diego ya no vivía buscando aprobación. Vivía buscando autenticidad. Y su verdad era que ambos padres, con todos sus defectos, merecían estar ahí. Porque él había elegido perdonar. No olvidar. Pero soltar el veneno. Soltar la rabia. Soltar la necesidad de justicia perfecta. Porque la vida no es justa. Y las familias están rotas. Y lo mejor que puedes hacer es construir algo nuevo con los pedazos. Carmen lo esperaba al final del pasillo. Sonriendo. Llorando. Perfecta en su imperfección. Te amo, articuló sin sonido. Diego sintió el pecho expandirse. Yo también, respondió de la misma manera. La ceremonia fue simple. Personal. Sin mentiras. Escribieron sus propios votos. Diego prometió honestidad. Transparencia. Comunicación. He visto lo que las mentiras hacen, dijo. Cómo destruyen. Cómo envenenan. Y prometo que contigo, siempre habrá verdad. Aunque duela. Aunque sea incómoda. Porque prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Carmen prometió respeto. Espacio. Individualidad. Prometo nunca controlarte. Nunca poseerte. Porque te amo como persona, no como extensión de mí. Se besaron bajo el sol de Querétaro. Rodeados de amigos. Familia elegida. Y familia de sangre que había aprendido a respetar límites. No fue perfecto. La mamá de Diego lloró demasiado. Su padre estaba incómodo con tanta gente. Pero fue real. Y la realidad, por más imperfecta, siempre es mejor que la mentira perfecta. En la recepción, Diego dio un discurso. Corto. Desde el corazón. Hace 2 años, dijo, descubrí que mi vida era una mentira. Que mi padre no estaba muerto como me habían dicho. Y esa revelación me destruyó. Me hizo cuestionar todo. Mi infancia. Mi madre. Mi identidad. Miró a Beatriz. Ella tenía los ojos rojos pero sostuvo su mirada. Pero también me liberó. Porque me dio permiso de buscar mi propia verdad. De construir mis propias relaciones. De decidir por mí mismo a quién amar y cómo amarlos.
Miró a Rafael. Su padre sonrió con orgullo. Hoy me caso con una mujer que me enseñó que el amor no es control. Que la familia no es propiedad. Que puedes amar profundamente sin asfixiar. Levantó su copa. Brindo por las verdades dolorosas. Por las revelaciones que rompen pero también reconstruyen. Y por el coraje de vivir auténticamente, aunque eso signifique decepcionar a quien espera tu sumisión. Los aplausos fueron fuertes. Genuinos. Después, en privado, su madre lo buscó. Diego, dijo Beatriz, sé que nunca podré reparar lo que hice. Pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. No por ti. Por mí. Porque me di cuenta de que era miserable. Que controlar tu vida no me hacía feliz. Solo me hacía necesaria. Y hay una diferencia enorme. Diego la abrazó. Lo sé, mamá. Y te honro por intentarlo. El crecimiento es difícil. Especialmente cuando tienes que admitir que estuviste mal durante décadas. Se separaron. Beatriz lo miró con ojos llorosos pero más claros que antes. Eres un buen hombre. Y no gracias a mí. A pesar de mí. Y eso me duele. Pero también me enorgullece. Porque sobreviviste. Y eso dice mucho sobre tu fuerza. Su padre también lo buscó después. Hijo, dijo Rafael, porque ahora sí podía llamarlo hijo sin dolor, gracias por darme una segunda oportunidad. No la merecía. Pero la tomé. Y prometo no desperdiciarla. Diego sonrió. No es una segunda oportunidad, papá. Es la primera. Porque antes nunca realmente tuvimos una. Esto es nuevo. Para ambos. Rafael asintió. Y tienes razón. Y me gusta esta versión. Esta donde somos honestos. Donde no fingimos que el pasado no pasó. Sino que construimos algo nuevo encima de él. Se abrazaron. Un abrazo largo. Del tipo que dice todo lo que las palabras no pueden. Esa noche, cuando todos se fueron, Diego y Carmen se sentaron en el balcón de su hotel. Mirando las estrellas sobre Querétaro. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen, su cabeza recargada en su hombro. Diego pensó antes de responder. En que mi madre me enterró a mi padre sin ataúd. Solo con palabras. Tu padre murió, me dijo cuando tenía 12 años. Y yo le creí. Durante 20 años viví con un muerto que estaba vivo. Con un fantasma que tenía dirección y número de teléfono. Se rió sin humor. Y lo loco es que no solo me enterró a él. Me enterró a mí. Porque sin cuestionarla, sin dudar, sin buscar mi propia verdad, estaba muerto también. Solo que no lo sabía. Carmen levantó la cabeza. Lo miró. ¿Y ahora? Ahora, Diego sonrió, ahora estoy vivo. De verdad vivo. Porque desenterré la mentira. Y al hacerlo, me desenterré a mí. Los años pasaron. Diego y Carmen tuvieron 2 hijos. Sofía y Emilio. Diego se aseguró de que conocieran a ambos abuelos. Pero más importante, se aseguró de que crecieran con verdad. Con honestidad. Sin secretos que pudieran explotar décadas después. Cuando Sofía tenía 8 años, preguntó por qué la abuela Beatriz y el abuelo Rafael nunca estaban juntos. Diego le contó la verdad. Adaptada para su edad, pero la verdad. A veces los adultos cometen errores. Grandes errores. Y esos errores lastiman. Pero la abuela está trabajando en ser mejor. Y el abuelo también. Y nosotros los perdonamos. No porque lo que hicieron esté bien. Sino porque somos familia. Y la familia perdona. Con límites. Con cuidado. Pero perdona. Beatriz continuó su terapia. Nunca volvió a ser la madre controladora de antes. Aprendió a dar espacio. A preguntar en lugar de exigir. A compartir en lugar de dictar. No fue transformación mágica. Fue trabajo duro. Diario. Con recaídas y avances. Pero fue real. Y Diego lo valoraba.
Porque le mostraba que la gente puede cambiar. No fácilmente. No perfectamente. Pero puede. Rafael se volvió parte integral de la vida de Diego. No reemplazando el tiempo perdido, sino creando tiempo nuevo. Iba a los cumpleaños de los niños. A las reuniones escolares. A las comidas de domingo. Era abuelo. Padre. Amigo. Todo lo que no pudo ser durante 20 años, lo era ahora. Con gratitud. Con humildad. Con presencia. En el 20º aniversario de la revelación, Diego escribió todo en un diario. La historia completa. Desde el día en la oficina del registro civil hasta el presente. No para publicarlo, sino para recordar. Para sus hijos. Para que algún día, cuando fueran mayores, pudieran leer y entender. Que las familias son complejas. Que el amor puede coexistir con el daño. Que puedes perdonar sin olvidar. Que la verdad, aunque llegue tarde, siempre es mejor que la mentira. Y que cuando alguien te entierra con sus palabras, tú puedes elegir desenterrarte. No es fácil. No es rápido. Pero es posible. Y vale la pena. Diego nunca olvidó aquella tarde en el registro civil. El zumbido del aire acondicionado. La funcionaria con uñas decoradas. La pantalla girada mostrando que su padre estaba vivo. Ese momento donde su realidad completa se agrietó. A veces, en noches tranquilas, revivía ese momento. El frío en la espalda. El nudo en la garganta. La incredulidad absoluta. Y agradecía. Porque ese momento, por más doloroso, fue su liberación. Fue el día en que dejó de vivir en una mentira y comenzó a vivir en su verdad. Y su verdad, aunque dolorosa, aunque complicada, aunque manchada por años de engaño, era suya. Real. Auténtica. Y eso hacía toda la diferencia. Su madre nunca pidió perdón formalmente. No del tipo, te pido perdón por mentirte 20 años. Pero lo mostró. En acciones. En cambios. En respetar sus límites. En soltar el control. Y Diego aprendió que a veces el perdón no llega con palabras. Llega con comportamiento. Con tiempo. Con pruebas consistentes de cambio real. Y eso era suficiente. Porque él no necesitaba las palabras, lo siento, tanto como necesitaba ver a su madre ser diferente. Ser mejor. Ser humana reconociendo su humanidad rota e intentando repararla. Su padre también cargaba culpa. Debí pelear más, decía a veces. Debí no rendirme. Y Diego siempre respondía lo mismo, pero no lo hiciste. Y está bien estar en paz con eso mientras aprendas de ello. Porque culpa sin acción es solo peso. Pero culpa que genera cambio, que genera crecimiento, esa culpa es productiva. Y Rafael la usó productivamente. Se volvió mejor padre para los nietos de lo que fue para su hijo. Y Diego celebraba eso. Porque no se trataba de él. Se trataba de romper ciclos. De crear algo mejor para la siguiente generación. Y eso es lo que Diego hizo. Rompió el ciclo. De mentiras. De control. De amor condicionado. De secretos familiares que pudren desde adentro. Sus hijos crecían sabiendo que podían preguntar cualquier cosa. Que sus padres nunca mentirían para protegerlos. Que la verdad, por dolorosa, siempre sería la base de su familia. Y esa verdad creaba algo hermoso. Confianza. Real. Profunda. Del tipo que no se rompe porque está construida sobre fundamentos sólidos. No sobre arena de mentiras. 20 años después de la revelación, Diego estaba sentado en el porche de su casa en Querétaro. Se había mudado ahí permanentemente hace 10 años. Cerca de su padre. Cerca de la verdad. Carmen leía un libro a su lado. Los niños jugaban en el jardín. Canelo había muerto hace años, pero tenían 2 perros nuevos. Luna y Sol. Nombres que sus hijos eligieron. El celular de Diego sonó. Era su madre. Hola, mijo, dijo Beatriz.
Su voz sonaba tranquila. Ya no tensa. ¿Cómo están? Bien, mamá. ¿Tú? Bien. Solo llamaba para saludar. Y para decirte que estoy orgullosa de ti. De la familia que construiste. Del hombre que eres. Hizo una pausa. Y siento no haber sido la madre que merecías. Pero me alegra que hayas sido el hijo que yo no merecía. Porque me enseñaste que el amor no es control. Y esa lección me salvó. Tarde. Pero me salvó. Diego sintió el nudo en la garganta. Gracias, mamá. Eso significa mucho. Hablaron unos minutos más. Sobre nada importante. Sobre todo. Cuando colgó, Carmen le tomó la mano. ¿Estás bien? Sí, respondió Diego. Estoy bien. Realmente bien. Y era verdad. Porque había hecho lo imposible. Había tomado una mentira de 20 años y la había transformado en verdad. Había tomado una familia rota y la había reconstruido con honestidad. No era la familia que debió tener. Pero era la familia que tenía. Y era suficiente. Era real. Era suya. El sol se ponía sobre Querétaro. Naranja y morado pintando el cielo. Diego cerró los ojos. Respiró hondo. Y en ese aire, en ese momento simple de existir, sintió algo profundo. Paz. La paz de quien desenterró una mentira y encontró vida. La paz de quien eligió verdad sobre comodidad. La paz de quien perdonó sin olvidar y amó sin someterse. Su madre lo había enterrado con palabras. Pero él se había desenterrado con verdad. Y ahora vivía. Libre. Completo. Con ambos nombres. El de su madre y el de su padre. Y sin cadenas. Porque eso es lo que pasa cuando rechazas vivir en mentiras. Te liberas. No de la familia. Sino de la versión falsa de la familia. Y construyes algo nuevo. Algo real. Algo que puede soportar tormentas porque está construido sobre fundamentos de verdad. Y esa familia, la elegida, la construida, la honesta, es más fuerte que cualquier lazo de sangre. Porque eligió existir. No porque tenía que. Sino porque quiso. Y esa elección hace toda la diferencia. Diego Herrera no desenterró un muerto. Desenterró una mentira. Y en ese proceso, se desenterró a sí mismo. Y renació. Con ambos padres. Con su verdad. Con su vida. Y cuando respiró por primera vez sin miedo, sin culpa, sin control, supo que había valido la pena. Todo el dolor. Toda la confusión. Toda la reconstrucción. Porque del otro lado estaba esto, una tarde tranquila, una familia honesta, un corazón en paz. Y eso, esa simple pero profunda tranquilidad de vivir en tu verdad, es lo más valioso que existe. Si esta historia resonó contigo, si reconociste en ella tus propias mentiras familiares, tus propios secretos enterrados, tus propias verdades negadas, te invito a que te suscribas al canal Historias para Distraerte. Aquí compartimos historias reales de personas que enfrentaron mentiras, manipulación, control familiar y encontraron su camino hacia la verdad. Historias de valor, de renacimiento, de elegir la verdad dolorosa sobre la mentira cómoda. Subimos videos nuevos todos los días porque creemos que cada historia de liberación importa. Que cada verdad revelada salva vidas. Y que al compartir nuestras experiencias, ayudamos a otros a desenterrar sus propias mentiras. No estás solo. Nunca lo estuviste. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad de personas que eligieron vivir en verdad. Porque tu historia también importa. Tu verdad también merece ser contada. Y tu liberación también es posible. Solo necesitas el coraje de cuestionar, de buscar, de desenterrar. Y cuando lo hagas, cuando finalmente respires sin las cadenas de mentiras de otros, entenderás que valió la pena. Cada lágrima. Cada confrontación. Cada momento difícil. Porque del otro lado está tu vida real. La que mereces.
La que construyes con verdad. Y esa vida, por más que tarde en llegar, siempre vale la pena esperarla. Siempre vale la pena pelearla. Siempre vale la pena vivirla.